nuestro invitado. Se trata del profesor Adán Chávez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, docente universitario y actual rector, además, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Esther. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas ideas con nuestro pueblo. Un gran abrazo para toda la audiencia. Bueno, ha estado usted participando en los preparativos de lo que será el Congreso del bloque histórico, pero también en un escenario donde el país ha vivido un proceso electoral que tuvo bastantes cuestionamientos internacionales, cosa que no es una novedad para nosotros, pero bueno, otra vez. Y además unas reacciones en las cuales se develó un plan de violencia para el país, que fue, desde mi humilde perspectiva, atajado oportunamente por las autoridades, pero que dejó cuantiosos daños. La vida de 24 personas fue cegada en medio de los actos de violencia, y también hay una cantidad importante de detenidos, sobre todo jóvenes. Yo quisiera su reflexión en ese contexto de esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, en que funge además como líder político de la Revolución Bolivariana. Claro, Esther, y todos y todas, hay que tener en cuenta que lamentablemente, haciendo referencia al proceso del 28 de julio, la oposición fascista venezolana volvió a intentar implementar el guión de golpe de Estado violento, ultraderechista. Y bueno, como tú dices, lamentablemente hubo algunas personas asesinadas simplemente por parecer chavistas, ¿no? Porque nuevamente y desde mi punto de vista, en esta oportunidad con mayor fuerza que en otras ocasiones, vimos el fascismo en la calle, el odio que destila esta gente propiciada por esos llamados dirigentes de la ultraderecha venezolana e internacional, ¿no? Pero en todo caso, Esther, para que sigamos como pueblo reflexionando, algunos confundidos, confundidas, se sigan dando cuenta de la situación, pues sucedió lo que se estuvo alertando por diferentes vías, incluyendo el propio presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que esta gente, los representantes del fascismo, inscribieron un candidato, pero desde semanas antes del proceso electoral ya estaban cantando fraude, ¿no? Una de las cosas inéditas. En épocas anteriores nos tenían acostumbrados a cantar fraude después de oír los resultados de las elecciones, cuando nosotros ganamos, que bueno, que ha sido en la gran mayoría de los casos. Ahora, bueno, cantaron fraude antes de conocer los resultados, pues lo que también se llama como una huida hacia adelante, pero mostrando también sus colmillos, los colmillos del fascismo, ¿no? Y bueno, y efectivamente, pues lo que se había mencionado, como te dije, pues nosotros lo dijimos en varias oportunidades durante el desarrollo de la campaña, que no nos confiáramos, pero que era muy difícil que Nicolás Maduro, que es decir, el pueblo venezolano en su mayoría, perdiésemos las elecciones, porque todas las encuestas serias, tanto nacionales como internacionales, decían que en promedio el presidente Maduro iba a ganar con un 52% de los votos, y efectivamente fue lo que sucedió. Pero también dijimos que una vez que el Consejo Nacional Electoral anunciara esos resultados, iban como nos tienen acostumbrados, tú lo recordabas también, y además que ya lo habían anunciado, como dije, iban a salir los representantes del fascismo a gritar fraude, pues. Y bueno, y que iban a presentar actas. Ya el pueblo venezolano se ha dado cuenta
de la patraña que montaron, ¿no? Una supuesta página web donde iban a colocar las actas, y resulta que se ha demostrado que todas las actas o la gran mayoría de esas actas son trucadas, porque en definitiva no hay ningún fraude. Como ya sabemos, el grito de la oposición en ese sentido es intento de implementar la violencia, de implementar un golpe de Estado continuado en el país, y bueno, y por decisión de la mayoría del pueblo venezolano, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Muy lamentable las muertes que hemos tenido de nuevo en este proceso, y bueno, y como hemos visto también el Estado venezolano actuando, y los responsables que paguen, que cumplan, que sean castigados según manda la Constitución y nuestras leyes. Profesor, ese contexto es una parte del debate que yo supongo va a haber con el Congreso del bloque histórico. Pero yo que supongo, y usted me dirá si es así o no, que va a haber un debate sobre el estado de la revolución, qué se ha hecho, qué desafíos tiene, qué errores se están cometiendo o se han cometido. Porque más allá de esto que estamos analizando, este contexto que hemos hecho de los últimos 2 meses en la historia política de Venezuela, también hay una evidencia, bueno, de un desgaste que yo creo que es normal en el ejercicio del gobierno, en una situación además tan complicada como ha sido el tema de las sanciones para Venezuela. Donde hay sectores que incluso han acompañado en algún momento al chavismo, y hoy han señalado que se ha dejado a un lado el legado de Chávez. ¿Qué dice Adán Chávez al respecto? Bueno, fíjate, ahí quizás sea un tema un poco largo de yo sé que usted es un buen docente y tiene capacidad de síntesis. Sí, eso te iba a decir, pues, y para todos y todas, y por supuesto para la reflexión, y siendo como yo he tratado siempre de ser lo más objetivo posible en estos análisis, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Fíjate, que el proceso venezolano se haya desviado del proyecto de Hugo Chávez, del proyecto que comenzamos a construir desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, no es cierto desde mi punto de vista. Allí está el propio presidente Maduro, a quien hay que reconocerle el empeño, la fuerza que ha colocado en toda esta situación, su dedicación, y él mismo mostrando en la práctica cómo el proyecto sigue desarrollándose sobre la base del Plan de la Patria, los 5 objetivos históricos de ese plan y todos los objetivos generales específicos que surgen del mismo, ¿no? Entonces, esa es una muestra de que el primero que está consciente de la necesidad de seguir por el camino que señala el comandante Chávez es el presidente Maduro, y por supuesto el presidente con sus equipos de trabajo. Ahora, que se han cometido errores, por supuesto, y el propio presidente también lo ha reconocido, y por eso el llamado, entre otros mecanismos de trabajo. Claro, pero me refiero que no solamente se han cometido errores, y disculpe que le interrumpa, profesor, y aprovecho además para recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Adán Chávez, quien es miembro de la Dirección Nacional del PSUV y además parte del equipo que está motorizando este Congreso del bloque histórico. Los errores no solamente yo diría que son errores de gobierno, en la gestión de gobierno, que también es como parte de ese ejercicio, sino también el ejercicio de la política, ¿no? Si uno revisa algunas encuestas de opinión, yo sé que usted tiene también acceso a ese tipo de información, preocupa ver como una constante en encuestas y en focus group, que la gente siente que no le escuchan. Y eso tiene que llamar la atención a quienes ejercen liderazgo político.
No, por supuesto, eso es parte de lo que te estaba diciendo, que quizás no lo especifiqué como debe ser, pues cuando se reconoce que se han cometido errores es tanto en el ejercicio del gobierno como en el ejercicio político, teniendo en cuenta también la propia figura que nos legó el comandante Chávez, pues que nuestro proceso es un cuerpo con dos brazos, el cuerpo político y el cuerpo, un cuerpo con dos brazos, el brazo de la gestión política y el brazo de la gestión de gobierno. Eso va o debería ir íntimamente ligado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que reconocer que se han cometido errores y quien no comete errores, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Es difícil, muy difícil, y sobre todo en un proceso como el que nosotros estamos desarrollando, que todo marche de manera impoluta, digamos. Siempre se cometen errores, hay personas que se disfrazan de revolucionarios, de progresistas, se les da una responsabilidad importante, sea de gestión de gobierno o de gestión política en el partido, en el polo patriótico, y hacen cosas totalmente contrarias a lo que son los principios de la revolución. Eso es algo que está ahí siempre, digamos, presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, de aquí en adelante? Y son las instrucciones del propio presidente Nicolás Maduro. Bueno, generar los debates necesarios sobre la base del plan de la patria, sobre la base del legado de Chávez, y por eso se ha mencionado el libro azul, la Constitución bolivariana, nuestro documento fundamental en este proceso, para que de esos debates surjan, una vez analizados los errores cometidos, bueno, tengamos en cuenta qué es lo que debemos hacer para revisar y rectificar lo que tengamos que rectificar y seguir adelante, porque por supuesto se ganaron las elecciones con el 52% de los votos, es decir, un poco más de 6 millones de votos, pero también la oposición, donde yo estoy seguro que no todos son fascistas, ultraderechistas, pero la oposición en definitiva, con el candidato que aupó María Corina, la Sayona, que es decir, el candidato del imperialismo norteamericano, obtuvieron cerca de 5 millones de votos. Sí. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para, como tú decías, revisar el origen de los descontentos, porque es cierto, hay gente que dice que no se siente atendida. Bueno, tenemos que ubicar definitivamente a esos líderes o lideresas, algunos seguramente que hay que ponerle comillas, que tienen responsabilidad, sea en el partido y o en el gobierno, que se han burocratizado, porque lo decíamos en una de las últimas reuniones con el propio presidente Maduro, teniendo en cuenta esta comisión presidencial que él designó de las 5 generaciones, que hay que reconocer que instituciones del Estado se han burocratizado de una manera tal que el Estado se siente como... En el tema educativo, profesor, que usted lo conoce bien, usted pasó como titular del Ministerio de Educación, conoce el proyecto de las escuelas bolivarianas, que creo que se abandonó y que es necesario retomar, revisar y comenzar, porque yo me imagino que el mayor desafío, el más urgente que tiene ahorita Héctor Rodríguez, que acaba de asumir el Ministerio de Educación, es que los niños vayan todos los días a clase. Claro, yo no estaría de acuerdo contigo en que se abandonó el proyecto. Ese debate lo podemos dar cuando usted quiera, profe. No, bueno, esa es tu opinión, yo no la comparto, pues, porque las escuelas bolivarianas han seguido funcionando. Ahí no podemos olvidar, tanto para la educación en todos los niveles, como para todos los proyectos del gobierno, de la construcción de socialismo bolivariano, el gran impacto que nos causó la pandemia. Sí, eso no se puede dejar eso no se puede obviar. Exacto. Es muy cierto.
y como te digo, los centros de educación inicial, las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos y las universidades de la revolución han seguido funcionando. Por supuesto que con problemas, pero problemas, algunos los errores que se han cometido, no podemos obviar tampoco los errores, pero errores que no han llevado desde mi punto de vista a que, digamos, se abandone, como tú decías, el proyecto de las escuelas bolivarianas, de ninguna manera, porque hay errores que son como individuales, errores que son como de ciertos grupos, pero que no es una política del gobierno, que creo que es donde hay que saber diferenciar, ¿no? Porque los errores los cometen los funcionarios que, como te decía, algunos incluso disfrazados de revolucionarios o de progresistas, reciben tareas importantes y no las cumplen, lo que hacen es sabotear desde adentro. Bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que revisar, porque en general, Esther y todos y todas, usuarios, usuarias, hay que reflexionar en lo siguiente. El presidente Maduro nos ha dado la tarea de debatir en asambleas con las diferentes comunidades organizadas, las comunas, los movimientos sociales, precisamente sobre la base del Plan de la Patria, de las 7 transformaciones, para buscar entre todos y todas en ese debate nacional las vías para luchar con mucha fuerza, digamos así, para poder desmantelar el viejo Estado burgués que hemos heredado, que es lo que origina la burocratización, el exceso de burocracia, como también se llama, y por supuesto también hechos de corrupción que se han originado. Y bueno, hemos visto cómo el propio presidente ha dirigido la lucha contra la corrupción y ha castigado a los que se han descubierto en esos actos, o por lo menos a los que se sospecha, mientras se continúan los juicios, etcétera, ¿no? O sea que, en definitiva, tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y contra el exceso de burocracia, para poder entonces seguir en ese camino que es toda la disposición del presidente Maduro, de los verdaderos revolucionarios y revolucionarias, de seguir el camino de Chávez. Y para eso tenemos que terminar de desmontar el viejo Estado burgués y seguir construyendo el Estado socialista. Esa es la tarea. Hay muchísimo de qué hablar en este sentido. Yo le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos para por lo menos pincelar lo que son las grandes líneas de trabajo de este gran debate nacional que se abre con el Congreso del Bloque Histórico. Profesor, siempre bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista para todos y todas. Era el profesor Adán Chávez, quien es miembro de la Dirección Nacional del BCV y también del equipo promotor de este Congreso del Bloque Histórico, que concita pues el debate entre 5 generaciones de revolucionarios. Hacemos una pausa, volvemos en minutos. Al instante.